Bueno, vamos a dar inicio siendo respetuosos del tiempo y de nuestras invitadas que comparten esta mesa. Simplemente muy breve, desde la licenciatura en Geografía estamos intentando retomar nuestro ciclo de conferencias, siempre provocando un nuevo objetivo de discusión de nuestros espacios, nuestros territorios, nuestras maneras cotidianas de interactuar con él, y en este año en particular sobre cuerpo, mujer, territorio, género, nos van a acompañar en dos oportunidades. Esta es la primera con la profesora Diana Lang, que ahora a la brevedad Patricia Sepúlveda la presentará, y simplemente desde el Departamento de Ciencias Sociales, desde la carrera de la licenciatura a la que somos parte, le damos la bienvenida a este espacio de discusión, a este espacio de reflexión, donde la ciencia se acerca, y como digo yo, que soy un amante de la geografía humana, la geografía cada vez es más humana, cada vez estamos más cerca entre nosotros, y en ese sentido, repensar y debatir las geografías del siglo XXI es un tema sin duda más que relevante. Así que a todos bienvenidos, y le doy la palabra entonces a la doctora Sepúlveda. No, yo doctora no soy todavía. Todavía no soy doctora. Ojalá algún día lo sea. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta charla con la doctora Diana Lang, que se llama Geografía Feministas para mapear el cuerpo-territorio. Diana tiene muchísimos títulos, pero vamos por partes. Diana es doctora en Geografía por la UNLP, tiene una maestría en Ciencias Geográficas que yo, otorgada en Montreal, yo no voy a decir el nombre de la maestría porque como estaba toda en francés, no voy a faltarle el respeto ni al título ni al idioma. Es licenciada y además es profesora de Geografía. Y se desempeña como docente titular en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Además dirige el Centro de Investigaciones Geográficas y la revista Estudios Socioterritoriales. O sea, tenemos una figura de importantes dimensiones y bueno, le vamos a sacar provecho, espero. Y una de las cosas que compartimos es que ella es feminista, ambas somos feministas y eso es lo que nos une. En mi carácter de historiadora feminista, no puedo dejar de plantear el enorme interés que me despierta esta propuesta que tiene Diana de las geografías feministas. En estos momentos en los que este sistema capitalista, patriarcal, neoliberal, no deja de hacer pie en los cuerpos femeninos y feminizados. Y cómo constantemente están sometidos a desplazamientos, migraciones, expulsiones, opresiones y violencias de diverso tipo. Ahora, me atrevo a adelantar que Diana no nos va a dejar solo pensando en la victimización, en el lugar de víctimas, sino en un espacio, espero que podamos encontrar espacios para proponer resistencias y fortalecimiento de nuestras relaciones entre las personas y el espacio. Espero que esto sea así. Tengo una serie de preguntas que seguramente nos irán saliendo a lo largo del trabajo, pero bueno, no voy a ocupar más espacio y voy a dejar que Diana nos presente. ¿Yo puedo hablar o Sí, podés hablar acá fuerte, ahí o para de acá? que se grabe. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. ¿Sí? ¿No? Ah, está, perfecto. Muy bien. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todas, todos y todes. Tengo el placer de estar acá acompañando a Cristina, a Patricia, a Cecilia, la gente que me ha recibido tan cálidamente, y algunas alumnas también, profesoras y demás, acá de la Universidad de Quilmes, así que les agradezco el recibimiento. Espero estar a la altura de las circunstancias, al afecto que me han brindado. Bueno, yo estoy acá para contarles un poco sobre las geografías feministas para mapear el cuerpo-territorio. Preparé algo como bastante rápido, voy a ver si me sale esto de tocar. Ahí está. Bueno, mi exposición está organizada de la siguiente manera.
Una primera parte que quiero rápidamente hablar de la geografía del género y o geografía feminista. Una segunda parte sobre nuestra categoría de análisis, que es el espacio geográfico en clave feminista. Una tercera parte para hablar de las metodologías feministas propiamente dicha, y dentro de estas metodologías feministas sobre dos cuestiones particulares. La primera tiene que ver con un mapeo sobre la cartografía participativa o social, como le llaman algunos, y por el otro lado el mapeo corporal. Así que en esto consiste mi exposición. Cuando hablamos de geografía de género, rápidamente, hablamos de la comprensión de las interrelaciones que existen entre las relaciones de género, entendidas como una construcción social, y los diferentes entornos, citando a García Ramón, María Dolores García Ramón, que fue una de las pioneras sobre este tema y que nos ayuda con esta definición. La geografía de género, decimos, también estudia las relaciones de género en ese espacio geográfico, y traigo otra definición de Little que habla de las formas de los procesos económicos, políticos y ambientales que reproducen y transforman no solo los lugares que vivimos, sino también las relaciones sociales que existen entre todos nosotros, ¿sí? Ahora, ¿la geografía feminista es lo mismo que la geografía de género? Cabría preguntarnos. Es exactamente lo mismo. Algunos dicen que no es exactamente lo mismo. Parece que la geografía de género tendría una pátina más académica, sí, dentro de los debates y demás, y que la geografía feminista estaría más abocada a la construcción de los saberes populares. En mi caso, si me tengo que posicionar como hacemos desde las posturas feministas, voy a hablar, como el título de mi exposición dice, de las geografías feministas. Esas geografías feministas no creen en la existencia de un conocimiento real que sea universal, neutro, objetivo y producto de la razón y la lógica, ¿sí? Como primer posicionamiento. Segundo, que nos basamos en la interseccionalidad planteada por Kremshaw, ¿no? Fundamentalmente, donde hablamos de la edad, la etnia, la clase social, la sexualidad y cómo ellas construyen el territorio, ¿sí? Y a su vez, esta interseccionalidad es una herramienta fundamental para conectar la producción del espacio con las producciones sistemáticas del poder. Esto quiere decir que ser mujer, blanca y profesional, por ejemplo, me posiciona en un lugar de privilegio frente a otras mujeres que no reúnen con estas cuestiones de interseccionalidad. Cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de los caminos de opresión que nos atraviesan como personas, ¿sí? Y en este caso estamos pensando en las mujeres y en todas aquellas personas que se sienten o piensan como mujeres. Ahora, cuando hablamos de espacio geográfico en clave feminista, sí me parece importante que por ahí me pregunten o discutamos un poco sobre estas cuestiones. Estamos acostumbrados a todas las definiciones de territorio, de pensar que el espacio es un producto social, desde posturas críticas de la geografía, pero en este caso yo voy a hablar de un espacio que es el contenido social del encuentro permanente de la diversidad, ¿sí? Ese encuentro permanente de la diversidad lo pensamos como ese lugar de reunión, de encuentro, de la diferencia, de la libertad, de la igualdad, ¿sí? Bien, estamos revisando esos conceptos de espacios geográficos que nos traía la geografía positivista, la geografía historicista y la neopositivista también, hasta las nuevas tendencias, ¿no? Y acá nos sumamos un poco y entendemos que formamos parte de todos los debates de la geografía cultural y este nuevo giro cultural que por ahí Cristina nos puede ayudar mucho más. En este caso,
pensando el espacio desde este concepto, lo estamos haciendo en dos planos. Uno que es el referencial y segundo en un plano simbólico. Cuando hablamos de un plano referencial, tomo el espacio como un lugar concreto y perceptible. Cuando hablo de lo simbólico, lo asociamos al poder y al estatus de quien ocupa ese lugar, ¿no? Por eso hablamos de esos dos planos para estudiar el espacio. El territorio se convierte en sí en un espacio de conflicto, no solo social, sino también de género, y se expresa en distintas situaciones y dimensiones del espacio. El espacio tiene género, gramaticalmente hablando, y decimos es masculino, ¿sí? Bueno, el espacio entonces, decimos también, es un instrumento de discriminación, de mando y de control que sustenta el dominio masculino en la sociedad. La desigualdad social entre hombres, mujeres y disidencias sexuales se espacializa, y esa espacialización heteronormativa también constituye un medio de dominación. Los espacios surgen a partir de las relaciones de poder. Esas relaciones de poder construyen normas y esas normas limitan el accionar de hombres, mujeres, disidencias sexuales y todo lo que no es binario, ¿sí? Porque estamos pensando en romper con esa categoría del binariato, dicen algunos, ¿no? Tanto las personas como los espacios tienen género y las relaciones sociales y las relaciones espaciales se van creando mutuamente, ¿sí? Esto para pensar en el dominio del espacio bajo el control de la masculinidad dentro del sistema capitalista y dentro de lo que sería el sistema patriarcal con un matrimonio entre ambos, ¿sí? Sistema capitalista y sistema patriarcal. Bueno, ¿cómo pensamos en abordar estas ideas tan rápidas que estoy de alguna manera tratando de transmitir? Lo estamos pensando desde el debate de las metodologías feministas. Las metodologías feministas están centradas en un método o en tratar de construir un método que sea no sexista y no androcéntrico. Dos cuestiones centrales. No sexista porque queremos romper con esta cuestión del sexo. No androcéntrico porque queremos romper con estas cuestiones centradas únicamente en los varones. Por eso hablamos de una metodología no sexista y no androcéntrica. La metodología feminista expresa una relación entre la política y la ciencia, ¿sí? Cuando hacemos metodología feminista, cuando hacemos geografía feminista, estamos hablando de un posicionamiento político, ¿sí? Frente a la ciencia. Hay un concepto que nos ayuda para poder llegar a construir estas metodologías y es la deconstrucción. Y esta es la palabra clave que todos sabrán y todas y todes, he escuchado alguna vez, hay que desconstruirse, nos estamos desconstruyendo. Algunos no están tan de acuerdo con esta cuestión, pero bueno, ¿qué significa esto de la deconstrucción? Es el análisis meticuloso de todo lo que se está trabajando para llegar a descubrir esos sesgos sexistas que tiene la metodología y la epistemología en general y que tenemos que intentar corregirlos. Entonces, significa ir desarticulando, desagregando, desarmando, desandando todo lo que está marcado del androcentrismo. Y nuestra ciencia, la geografía, es específicamente creada desde el androcentrismo. Entonces, necesitamos construir nuevas prácticas que sean no sexistas y no androcéntricas. El método feminista sirve para desarrollar conocimientos nuevos. Y nosotros decimos que este método tiene menos falsificaciones, que es mucho más claro y mucho más abarcativo que cualquier otro método, porque vamos a esa desagregación que necesitamos de la sociedad, ¿sí?
Entonces vamos a rescatar cuestiones que están marginadas, ignoradas, y que entonces reduce la cantidad de errores de lo que podemos interpretar de lo que nos está sucediendo. Por lo tanto, decimos, es menos parcial que cualquier otra metodología. Nos estamos arriesgando, ¿no? O sea, decimos que reduce errores porque es menos parcial, porque es menos ciego y también menos sesgado, ¿sí? Al poder meternos a bucear dentro de la diversidad que compone la sociedad, ¿sí? El punto de vista de partida de la metodología es la invisibilidad, ¿sí? Esto es central para entender lo que queremos mostrarles con respecto a los mapeos que tenemos para compartir hoy. Nosotros hemos tenido dentro de la geografía siempre análisis dentro de la teoría social crítica, análisis que parten del sujeto histórico y del ser y de la conciencia, ¿no? En este caso nosotros estamos partiendo de las individualidades, pero a su vez de cómo esas individualidades se van a convertir en colectivo, ¿sí? Para romper con la idea de esta cuestión de que estamos desagregando tanto que no vamos a entender el contexto. Sí vamos a reconocer el contexto, pero también vamos a ir a esas diferencias y a esas particularidades que me rompe con la idea de el debate entre objeto y sujeto, ¿sí? Entonces, en este caso, tomo la idea de mapeo de cartografía participativa como la cartografía social, que es un método de producción de mapas sociales colectivo, horizontal y participativo, y que esta cartografía a primera vista parece más que nada una moda, dije hace un rato, ¿sí? De poder usar métodos que me lleven a interpretar la realidad. En realidad, este mapeo y esta cartografía social es la más antigua que conocemos, ¿sí? Es una metodología ancestral, por lo tanto, de moderna y de moda no tiene nada. Estamos rescatando las cuestiones ancestrales y lo llevamos a la construcción y producción de mapas en colectivo, ¿sí? Como para rescatar la importancia de esa cartografía social participativa. Bueno, un ejemplo de esto es el mapeo de los espacios del miedo de las mujeres en Tandil, que es la ciudad donde yo vengo, y que acá tengo el trabajo por si lo quieren observar después, y también está colgado en la página, o sea, se lo pueden descargar. Es un trabajo que hicimos a partir de entender la geografía feminista. Nos hemos conformado en un colectivo de mujeres que nos autodenominamos geógrafas haciendo lugar, y entonces salimos a aprender de las otras mujeres y de lo que sucedía en la calle. De alguna manera tratando de tomar las epistemologías del sur como uno de los temas centrales teóricos, ¿sí? Para tratar de pensar y construir un nuevo cuerpo teórico y metodológico que tiene que ver con la descolonialización del pensamiento, y ahí es donde empezamos a ver qué podíamos hacer. En este caso, como nos reconocemos feministas, pensamos que la geografía tenía mucho para decir y que teníamos la posibilidad de también sumarle a la lucha nuestra propia experticia, si quieren, o nuestra propia formación. En este caso se hizo en la ciudad de Tandil, hubo 14 plazas donde las mujeres estuvimos el 8 de marzo con el primer paro internacional de mujeres del 18, y ahí resolvimos algunas cuestiones que tenían que ver con mirar, como que fue el puntapié inicial,
el afuera. Todavía no nos animábamos a mirarnos hacia adentro, ¿no? Con respecto a lo que sería el umbral entre el afuera y el adentro. Y entonces pensamos en empezar a trabajar sobre el espacio público y no sobre el espacio, no voy a decir privado, porque no hay espacio privado. Primer concepto, ¿no? Lo personal es político, por lo tanto todo lo que sucede de la puerta hacia adentro tampoco es privado e individual, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión para decir cómo llegamos a este espacio público, que fue lo primero que pensamos para aproximarnos. Cuando pensamos en ese espacio público, pensamos en la calle, que es un poco lo que tengo marcado allá, y cómo podíamos entender la calle pensado desde la justicia espacial que nos dejó Harvey alguna vez, ¿no? Ese concepto que todos, todas y todes conocemos, pero que está planteado desde una postura que tiene que ver con las cuestiones críticas radicales. Y nosotros estábamos pensándolo en llevarlo a las cuestiones específicas de las personas, ¿no? O sea, no en ese sujeto histórico, sino pensando en las individualidades. En este caso, ¿qué encontramos? Tomando la idea de la dialéctica, para ver cuál era la tesis, la antítesis y cuál sería la síntesis para poder abordar el espacio público, vimos que nuestra tesis tenía que ver con esos espacios de miedo y de angustia que sentimos las mujeres cuando transitamos el espacio público y que tenía que ver con la invisibilización, la subordinación y sobre todo con sentirnos objetos, ¿sí? La mujer objeto es la mujer que está sola, ¿sí? La vulnerabilidad que tengo marcado acá, ¿sí? ¿Y cómo sería esta cuestión? Por el otro lado, la antítesis tiene que ver con lo que sucede cuando nuestros cuerpos están con otros cuerpos. Cuando somos o cuando estamos todas y nos defendemos entre todas, en ese caso es donde aparece el empoderamiento y donde ya nuestra forma de resistencia hace que no tengamos miedo en ese mismo espacio público. Entonces teníamos un espacio de resistencia, de visibilización, de igualdad, de inclusión, que lleva a la expresión de lucha de la mujer que hace que la mujer sea un sujeto de derecho, y no una mujer objeto como cuando nos sentimos solas en la calle, ¿sí? En este caso entonces hablábamos de una justicia espacial y de una igualdad de derechos como la síntesis a este proceso de ese espacio público que estábamos queriendo abordar. Bueno, esto ya lo conté. Les digo rápidamente, hicimos una selección de categorías que queríamos averiguar sobre esta cuestión de los miedos que tenemos las mujeres en el espacio público y aparecieron ahí algunos, como por ejemplo, acoso callejero, abuso sexual, prostitución, trata de personas, espacios tomados o vinculados por la droga, robo, arrebato, femicidios, otros. Salimos a la calle, acá nos ven, llevamos nuestros mapas gigantes sobre un tergopor y con alfileres marcábamos, todas las mujeres marcaban los lugares que habían sentido o habían tenido temor en la ciudad bajo un evento particular. Ahí estoy mostrando las categorías, el mapeo. Estas son todas las plazas que estuvimos participando, son 14 plazas durante el 8M, ¿sí? Donde vemos ahí, ¿sí? en la carta de qué manera estábamos señalando estos espacios en donde habíamos tenido un evento particular con respecto a esos atributos que tengo señalados. Bueno, ¿qué es el miedo? Son parte de las preguntas que formulábamos, que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Cuáles son los lugares que te dan miedo? Podés ubicarlos en el mapa. Los diferenciábamos en el tiempo, con azul si era de día y rojo si era de noche, porque no es lo mismo, el mismo espacio de día que de noche, ¿sí? Y bueno, lo que íbamos encontrando en los lugares. Esto forma parte de los mapeos. Estas son algunas de las cartas que tenemos y que exponemos cuando podemos, exponemos y llevamos nuestras cartas. Y finalmente,
el proceso dentro de un sistema de información geográfica. O sea, no estamos negando la tecnología, todo lo contrario, lo que estamos haciendo es alimentar la tecnología con los saberes construidos por las mujeres en datos primarios, en fuentes primarias y no fuentes secundarios con datos oficiales, sino los datos construidos por nosotras. En este caso, esta es la ciudad de Tandil y este es el resultado de acoso callejero en la ciudad. No voy a analizar más allá de eso porque vamos a lo que más nos interesa. Pero, por ejemplo, abuso sexual. Si ustedes ven ese color rojo que aparece ahí, que es una concentración importante, voy a hacer el comentario. En este caso, ese color rojo está funcionando como una amplificación de los afectos. Hay una categoría que se está construyendo que se llama amplificadora de afectos. Todavía no está escrita, pero se está trabajando en eso. Donde lo que mostramos es la memoria del dolor, ¿sí? Es la marca territorial de las memorias del dolor que tenemos las mujeres. ¿Sí? Entonces, la memoria del dolor, del abuso sexual, dio como resultado ese rojo, que no quiere decir que haya una frecuencia enorme de abusos sexuales, ¿no? Sino que es la importancia que genera para nosotras, ¿sí?, el tema del abuso sexual. Y si alguno de ustedes me pregunta qué lugar es ese en la ciudad de Tandil, lamentablemente tengo que decirles que es el campus universitario. Bueno, esto llevó a grandes temas de debate y demás, porque, bueno, tenemos protocolo de género, tenemos una serie de cantidades de denuncias y demás. No estamos estigmatizando el campus ni nada que se le parezca, solo que por los alrededores hubo una situación de abuso sexual en la ciudad. Y bueno, como teníamos instalado un puesto en el campus, todo el mundo recordó esa situación, ¿sí? Y quedó marcado el campus de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, también es no estigmatizar los territorios porque lo que estamos mostrando es una marca territorial de aquellas cuestiones que quedan en nuestra memoria. Diana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Por eso me llama la atención. Las personas que dieron la información, los que entraron y mostraron, ¿tenía que ver directamente con actividades dentro del centro universitario o era del resto de la población de Tandil que veían, no sé si clara la pregunta? Sí, sí, es clarísima. No, Porque también creo que tiene sí. que ver a quién se está entrevistando. Si No, no. necesariamente hay gente que ya sea docente, alumno, etcétera, etcétera. No, es que en realidad esto es una foto de un momento determinado a mujeres empoderadas el 8M. Por lo tanto, tiene la respuesta que hace a el sesgo de esa muestra, de esa población, ¿sí? Y en este caso, en el campus, que teníamos había una asamblea, las mujeres que estábamos ahí eran mujeres de la universidad, ¿sí? O sea, no era población de los alrededores, claro. Y en ese caso había habido un caso muy reciente, te diría que 1 o 2 semanas anteriores a que se tomara este registro, y entonces quedó teñido de esta manera, ¿sí? Entonces, bueno, pero para romper con esto, para que no vayan a pensar, pueden ir a nuestro campus, es muy amigable, se puede disfrutar del campus y nunca hemos tenido ningún problema. Pero bueno, estaba en esto de estas definiciones donde decimos la memoria del dolor de aquello que nos ha realmente vulnerado, ¿no? O sea, cómo apareció. Bueno, por ejemplo, los espacios vinculados a la trata de personas, que también queda un lugar muy, muy marcado. Tenemos a Maggie Moreno que investiga ese tema, justamente. Y en este caso, lo que tenemos acá, en esta mancha, es un caso de trata de personas que tuvimos en la ciudad de Tandil, que estuvieron todos detenidos, ¿sí? Las mujeres pudieron escapar, se pudieron recuperar y, bueno, hay sentencia
oficial sobre ese caso. Entonces es un caso muy recordado, ¿sí? No tan lejano, ¿sí? De trata de personas, 2 mujeres paraguayas que estaban siendo sometidas en esclavitud en la ciudad, y ahí quedó la marca de esta memoria de las mujeres sobre el lugar donde sucedió el hecho, ¿sí? Bueno, la segunda cuestión, o sea, esto es cartografía participativa, cartografía social del colectivo, cómo tomamos esos saberes de la calle para después llevarlos a los sistemas de información geográfica y cómo llevamos eso adentro de la universidad. Porque este mapeo anterior se hizo en la carrera de geografía, después del 8M y de todo lo demás, dentro de lo que son las prácticas profesionales para la tecnicatura en sistemas de información geográfica. O sea que los estudiantes trabajaron en los mapas que ustedes vieron, ¿sí? Y una de las estudiantes, que forma parte del colectivo de geógrafas también, se recibió con este trabajo. O sea que, bueno, terminó también en su propia formación. Bueno, ahora vamos a la segunda cuestión, que son los mapeos corporales, cuerpo-territorio. Bueno, vamos a pensar un poquito en el cuerpo, las relaciones personales y los valores espaciales. El cuerpo, nuestro cuerpo, es el referente principal de la experiencia espacial. Porque si no partimos de nuestro propio cuerpo, no podemos entender lo que sucede. Y no habíamos tenido en cuenta las situaciones corporales dentro de lo que serían también las metodologías feministas. En este caso, decimos que el cuerpo es un objeto que ocupa un espacio, ¿sí? Que vive en el espacio y a través de esa situación se integra con las demás personas y con el resto del mundo. Las personas experimentan el espacio a través del cuerpo situado, ¿sí? Xu Tuan, por ejemplo, fue uno de los que más ha trabajado estas cuestiones, donde inclusive él plantea el lugar, el cuerpo, la experiencia, como formando parte de las nuevas definiciones de esa geografía humanística que después desemboca en todos los debates de la geografía cultural. En este caso, nosotros decimos que las personas se organizan de acuerdo con sus necesidades biológicas, ¿sí? Pero también con las relaciones sociales de los demás, ¿sí? El ser humano vive en el espacio y construye un espacio relacional con los demás. Los mapeos corporales se abordan pensando en la reivindicación del cuerpo como primer territorio. ¿Como territorio de qué? Como territorio de memoria, de emociones, de lucha, de resistencia. Por lo tanto, este mapeo es una herramienta para visibilizar las territorialidades, los despojos, las disputas, todo lo que está sucediendo a partir del sistema económico neoliberal. ¿Por qué digo esto? Porque los mapeos corporales surgen a partir de los conflictos socioambientales, donde de alguna manera toda la vulneración de los territorios tiene un correlato con el cuerpo y los padecimientos que tenemos en nuestros cuerpos. La contaminación, ¿sí? Por ejemplo, los pozos de petróleo y cómo esto tiene una relación con el cáncer, ¿sí? En algunos casos. Entonces, ¿cómo podemos mirar esta especie de círculo que se da entre los territorios y los cuerpos? Quiere decir que nosotros con los mapeos corporales vamos a mirar el territorio con nuestros cuerpos, ¿sí? Vamos a pensarnos como territorio y vamos a mirar el territorio pero con nuestros cuerpos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá, ya está. Voy al revés. Bueno, acá quiero solo marcar una cosita, un paréntesis, porque no sé si acá está el grupo de mujeres migrantes. ¿Están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantados. Bueno, traje esto para ustedes, pensando que podían estar. Que es una cuestión que tiene que ver con la definición de la corpocartografía.
que no es lo mismo que cuerpo-territorio. La corpocartografía está pensada para analizar los desplazamientos de los pueblos originarios, de las mujeres, de los indígenas, de todo lo que se nos ocurra, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante de Flecha Macías, está colgado en internet, y Estepa, que es el grupo de estudios de tecnología y participación de México, están trabajando con esta metodología específicamente y tiene que ver entonces con los desplazamientos y movilidad en el territorio. ¿Sí? Bueno, haciendo este paréntesis, siempre voy al revés, pensando entonces en mi cuerpo, mi primer territorio, es que nos basamos en los trabajos del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, que es un grupo de Uruguay que está trabajando sobre estas cuestiones y donde tengo una cita textual que dice: pensamos el territorio como nuestro primer territorio, pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y ese territorio se manifiesta en nuestros cuerpos. Cuando se violentan los lugares que habitamos, se afectan nuestros cuerpos. Cuando se afectan nuestros cuerpos, se violentan los lugares que habitamos. Y es ese círculo del que mencioné hace unos instantes. Y acá decimos, el poder tiene una geografía, ¿sí? Y muchos textos que hablaron de la geografía del poder, ¿sí? Que todos conocemos, y genera una desigualdad entre las personas y los lugares. Los cuerpos son la primera frontera que existe entre mi cuerpo y los demás. Otro, otra, otre o lo que sea, ¿sí? Es mi primera frontera. Todo lo que hacemos espacialmente está situado y encarnado en cuerpos diferentes y jerarquizados por género, ¿sí? Cuerpos que a su vez tienen una historia, tienen una construcción cultural, ¿sí? Tienen que ver con esto de la idea de espacio, lugar, comunidad y contexto, ¿sí? No podemos pensar los cuerpos como individuales, ¿sí? Por más que digamos es único e irrepetible y no va a haber uno igual, ¿no? Pero sí van a haber cuestiones que van a ser atravesados para todos. Tengo una cosa que vuelvo para atrás. Bueno. El objetivo de lo que vamos a tratar con el tema del mapeo cuerpo-territorio es tomar conciencia de por qué es importante defender el lugar que habitamos, ya que mi cuerpo es mi primer territorio. Lo que hace, como dije, que mi cuerpo sea mi primer territorio a defender. De esta manera hacemos evidente todas las agresiones que sufre el territorio por un lado y cómo la vivimos desde nuestro cuerpo. Cuando empezamos con este trabajo, la verdad es que ninguna de nosotras habíamos pensado en cómo nuestro cuerpo podía de alguna manera tener una marca con respecto a los conflictos del territorio. O sea, eso fue así. Nunca habíamos pensado que llevábamos la marca del territorio en nuestro cuerpo. Entonces, lo importante es poner el cuerpo en el centro, porque a través de él vamos a escuchar nuestro territorio. Sentir el lugar que habitamos es muy importante porque dependemos de él para vivir y así entendemos al cuerpo como un territorio para defender, ¿no? Como idea general. Todas aprendemos de todas en el mapeo cuerpo-territorio. Se le dice cartografía corporal a un dibujo que hacemos de nosotras mismas, ¿sí? De esta manera hacemos evidencia de todo lo que va sucediendo en el territorio. Marco algunas cuestiones de las consignas generales que tuvimos para poder hacer este trabajo, porque obviamente llegó el 8M del año siguiente y teníamos que respetar nuestra agenda feminista y teníamos que salir a dar una devolución a todas las mujeres que trabajaron sobre los territorios del miedo y proponerles un nuevo taller para ver cómo continuábamos concientizando, visibilizando cada una de las cuestiones que nos atraviesa como colectivo. En este caso,
Acá estamos formando parte de la plaza del 8M, donde se hicieron varios talleres. Esta es nuestra bandera. De paso, les voy a decir que todos los que quieran, todos los que quieran acompañarnos en el Encuentro Nacional de Mujeres bajo la bandera de Geógrafas Haciendo Lugar, están todas invitadas. Pondremos un lugar un día, ¿no, Mónica? Donde nos vamos a concentrar, y las que nos quieran acompañar estaremos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, los dibujos corporales que se hicieron, tomo algunos, no todos, pero marcaban lugares donde, por ejemplo, se sentían angustia, lugares donde las mujeres habían tenido miedo, pero también lugares donde de repente descubríamos algunas cuestiones de nuestro barrio que sí tenían un correlato con nuestro cuerpo. Había personas que decían, bueno, tengo una fábrica que tira un efluente tal, lo siento en los pies porque tengo que transitar o pasar por esa calle y entonces me quedan los pies, mis zapatos se ensucian, así como por tomar un ejemplo cualquiera. Otras que, por ejemplo, los olores contaminantes de una panadería, me acuerdo porque es mi caso, donde toda la ropa queda con ese olor permanentemente y no nos dábamos cuenta qué es lo que sucedía, y es la contaminación de los hornos de la panadería que están en el centro de la cuadra. Otras mujeres que contaban, por ejemplo, el lugar de miedo que les producía el hogar, y empezaron a salir las cuestiones de violencia, las cuestiones de violencia de género, ¿sí? O sea, cuando el tema era pensar en las angustias, ahí aparecía la casa, el hogar, como ese lugar de la violencia y cómo el cuerpo estaba violentado a partir de esa violencia, ¿no? De la violencia de género. Bueno, este es un ejemplo, estábamos tomando nuestros cuerpos individuales. Ahora, ¿cómo terminamos este trabajo? Traigo este dibujo porque justo estábamos también pensando en la campaña, ¿no? La persona que hizo este dibujo corporal estaba pensando en la campaña nacional por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y de alguna manera cómo estaba atravesado el tema de las sierras, ¿sí? En su pecho, en su corazón, en que había vivido siempre en las sierras y no encontraba otra manera de vivir en esos lugares. Y cuando relata sobre su dibujo, cuenta sobre todos los problemas de la construcción sobre las sierras en la ciudad de Tandil, que tenemos un problema de especulación inmobiliaria impresionante, ¿sí? Y entonces ella contaba cómo sentía en su cuerpo las explosiones de las canteras, ¿sí? Y cómo de alguna manera en su pecho y demás sentía permanentemente este tema de la devastación de las sierras dentro de la ciudad. Y esto nos llevó a pensar en el cierre, de pensar en un cuerpo colectivo para resistir, luchar y defendernos. Y defender las sierras, que es nuestro principal patrimonio en la ciudad de Tandil, ¿no? O sea, fue esa toma de conciencia a partir de los cierres colectivos que nos ven ahí todas abrazadas en el cierre, ¿no? En algunos de ellos, no en todos, en algunos de los talleres salió ese tema. Bueno, simplemente digo, cuando nos autorrepresentamos con un mapeo del cuerpo, aparecen las heridas. Aparecen marcas, recuerdos especiales, lugares, espacios, saberes, memorias, nuestras historias personales. Es muy fuerte hacer el mapeo corporal, porque empezamos a tomar conciencia de aquellas cosas que habíamos naturalizado, ¿no? Bueno, nos espejamos con las otras y vemos que cada cuerpo es un territorio individual y único, pero que a su vez llevamos este trabajo a un mapeo corporal y cartografía participativa con las mujeres de Sucumbíos en Ecuador. Y acá se juntaron todas unas series de metodologías feministas para poder abordar el problema de las mujeres de Sucumbíos que viven en el norte de Ecuador.
¿Por qué voy a tomar rápidamente este caso? Porque nosotras no estamos trayendo recetas, no estamos tratando de decir este es el método a seguir, no estamos diciendo hay que hacerlo así o no. También sabemos que esto genera gran debate cuando estamos proponiendo, porque en el caso del mapeo participativo, la cartografía social que hicimos con los territorios del miedo, sabemos que es un dato de la realidad, ¿sí? Un dato. En un momento determinado, como dije hace un rato, con mujeres empoderadas en el paro internacional de mujeres. Pero por ser un dato, no es menos importante que cualquier otro dato, ¿sí? Entonces, por eso decimos, bueno, vamos a intentar construir esos datos que, como dice Boaventura Sousa Santos, produce una relación fantasmal entre la teoría y la práctica. Porque la teoría no dialoga con la práctica y la práctica no dialoga con la teoría. Y se da una simetría de poder entre quienes se creen que tienen la teoría con la práctica que se construye todos los días en cada uno de los lugares. Entonces, estoy trayendo un ejemplo que hicimos en Ecuador, donde tratamos de sumar todo esto que dije, ¿sí? Desde la cartografía social, los mapeos corporales, ¿sí? Y llegar a un cierre que lo estamos entregando en diciembre de este año, por lo tanto está hasta la mitad. En este caso, la Federación de Mujeres de Sucumbíos, ellas solicitaron un mapeo cuantitativo y cualitativo para cruzar datos entre extractivismo y salud sexual y reproductiva. Ellas viven con la Texaco, ¿sí? Que es la empresa petrolera, ¿sí? Y tienen una serie de enfermedades importantísimas y un cáncer que se va replicando de generación en generación. Y ellas nos pidieron directamente, yo les digo la verdad, nunca vi mujeres empoderadas como estas mujeres, porque ellas solicitaron el mapeo, ellas solicitaron la georreferenciación, estaban sabiendo más que cualquiera de las que estábamos ahí, ¿no? Sobre todo su problema. Sobre todo porque querían armar un documento formal de denuncia sobre las afectaciones de la salud de las mujeres a partir del extractivismo. Y la otra cuestión que querían era un mapeo de subcentros de salud para ver la oferta que tenían de atención a la comunidad. Entonces, bueno, acá estábamos, el colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, más todos los grupos de colectivos de mujeres geógrafas que de alguna manera están intentando construir estas nuevas metodologías. Teníamos a Geobrujas, que es la agrupación de México, que ellas proponen un mapeo cuerpo, territorio y contaminación que tenía que ver con ubicar en el cuerpo, con un papelito, aquellos lugares donde sentían la contaminación. O sea, ahí vemos, ¿sí?, de qué manera las mujeres iban ubicando los lugares en el cuerpo para poder relacionarlos después con las enfermedades que ellas habían tenido. La parte de los testimonios, ¿no? Solo digo una sola. Se siente pena, la mayoría de las empresas son estatales, mucha pena en el corazón. Cuando veo un pozo petrolero me duele el corazón. Después, con los años de un pozo petrolero, todo queda vacío, eso causa cánceres. Tengo siempre infección de vías urinarias, ¿sí? Por tomar algunos de los testimonios cuando iban relatando cuáles eran las afecciones que tenían. La segunda parte la desarrolla el grupo de Uruguay sobre miradas críticas del territorio desde el feminismo, con un mapeo corporal donde esos lugares que habían señalado en su cuerpo se realizaban en el dibujo corporal en grandes papeles, ¿no? Donde ellas podían ubicar ahí los lugares.
Y acá vemos, que fue el primer dibujo de la charla cuando empecé, ¿sí? Fíjense que están los papelitos que ellas tenían puestos primero, pero en el dibujo corporal donde ubicaban estas cuestiones. ¿Por qué tenemos las flores en el centro? En este caso son pétalos y es un ritual que tienen para llamar a las ancestras, ¿no? Antes de empezar cualquier tipo de trabajo. Y todas tuvimos que llamar a una ancestra antes de empezar a trabajar con ellas, ¿no? Bueno, la tercera parte suma a la cartografía participativa. En este caso estábamos los dos grupos de organizaciones para tratar sobre la georreferenciación de los conflictos socioambientales, los problemas de salud y los territorios de esperanza. Está ahí un poco detallado todas las preguntas que se fueron haciendo, pero en realidad se les llevó las cartas de los lugares georreferenciados con la ubicación de todos los pozos de petróleo, todos los ríos y demás, para que ellas pudieran ubicar aquellos lugares de contaminación y demás que habían detectado, ¿sí? Por ejemplo, lo digo así rápidamente. Y también les pedimos, aquí esta parte de la cartografía, ellas debían establecer lo que denominamos territorios de esperanza. También pensar en cómo podría ser su territorio si no tuviera la contaminación, ¿no? Entonces ahí cerramos con la idea de cómo configurar un territorio pensado desde abajo por cada uno de los actores y actoras de los lugares, ¿sí? Y cómo de alguna manera llevar a resolverles el problema. ¿Cómo cierra esto? Ellas están exponiendo, son sus mapas de la esperanza. En este caso estamos haciendo ahora, con sistemas de información geográfica, estamos trasladando los conflictos socioambientales que ellas dibujaron en los mapeos y demás en cartografía tradicional, digamos, por decirlo de alguna manera. Me estoy quedando sin voz. Bueno, acá tengo unas últimas reflexiones, pero lo que les quiero contar es que estas mujeres nos solicitaron si no podíamos, cuando ellas vieron sus cuerpos en el mapeo corporal donde tenían ubicado sus dolores, sus angustias y demás, nos dijeron si no podíamos hacer grandes banners con sus cuerpos para ir a las marchas. O sea que salir con sus propios cuerpos y los lugares donde sentían, ¿sí?, esto de los conflictos y lo que pasaba en el norte de Ecuador. Y bueno, en este caso el colectivo de Geografía Crítica de Ecuador quedó haciéndoles las grandes gigantografías para que puedan ir a las marchas donde denuncian esos lugares tan tremendo de las enfermedades que padecen a partir de del extractivismo en este caso. Bueno, en este caso nosotros lo que digo, reflexiones para pensar en otro mundo posible, que justamente no es este, ¿sí?, es pensar en el desarrollo de cartografías sociales participativas que nos lleven al empoderamiento sobre nuestros territorios, ¿sí?, donde nosotras, nosotros, nosotres nos hagamos cargo de lo que sucede en nuestros territorios y podamos empezar a generar las alternativas, ¿sí? Y por el otro lado pensar que nuestros cuerpos territoriales individuales se vuelven colectivos. Por eso es tan importante la defensa del territorio, que debe ir acompañado por la lucha y la protección de nuestros cuerpos. Sin la protección de nuestros cuerpos, nada. Con la lucha y el trabajo colectivo, todo. Entonces, un poco ese es el mensaje, ¿no? Así que los mapeos corporales conectan
los dolores alojados en los cuerpos con las violencias más inmediatas surgidas en los conflictos de disputa del territorio, ¿sí? Y cómo generamos la defensa feminista de los territorios reclama el derecho a vivir en espacios libres de violencias. Desde la geografía feminista, humildemente, estamos construyendo estrategias conjuntas para frenar la destrucción de nuestros cuerpos territorios, de nuestro planeta y de nuestra tierra. Así que bueno, muchas gracias. Wow, fue mucho. No sé cuántos de ustedes tienen formación en género, ¿no? Porque, claro, fue mucho, pasó todo. Entonces yo humildemente voy a rescatar algunos puntos para ver si de ahí ustedes empiezan a tirar y intercambiamos, porque la verdad que fue un montón. Algunas cosas que me quedaron resonando. En principio, una de las cosas fundamentales es, ¿no?, esto de el papel del espacio en la producción y la reproducción de las relaciones desiguales de poder. Y estoy hablando de relaciones desiguales de poder y no estoy hablando de las relaciones entre los sexos para no tener, ¿no?, relaciones desiguales de poder que en general subordina a las mujeres y también a las sexualidades no binarias, ¿no? Eso me parecía que... Pero también pensaba... Cuando la escuchaba pensaba, bueno, todo esto tiene una perspectiva paralela desde el lado de la historia. ¿Cómo nos superponemos la geografía y la historia? ¿Cómo estamos juntos en todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parecía que no es solo espacial, sino temporal también, esta construcción de relaciones de poder. ¿Por qué pensaba esto? Porque estas preocupaciones que emergen, no emergen en cualquier momento, sino en este tiempo. Hay unas relaciones de subordinación y relaciones de poder en este momento en particular y asumen unas determinadas características en este contexto sociohistórico, político, neoliberal, espacial, etc. Entonces, en ese punto me parece que, bueno, eso es un punto para rescatar y del que ustedes también pueden profundizar. Otra cosa que planteó Diana al principio, esta idea de la geografía feminista, geografía de género, geografía feminista. ¿Qué diferenciaría el género del feminismo? Ella se los lanzó así muy por arribita. ¿Qué les dijo, no? El género parecería ser una cosa como más científica, académica y el feminismo más popular. Sin embargo, yo diría que es el feminismo, la geografía feminista, lo que tiene, a diferencia del género, es que además de reconocer la construcción relacional desigual de poder, trabaja para cambiarlo, ¿no? Busca reorganizar, reestructurar, no cambiar una subordinación por otra, sino construir espacios más igualitarios, espacios en los que vivamos juntos y mejor. Y a mí me parece que esa es una posición política que ella planteó y que debemos rescatar. Otra cosa que fascinante es el tema de la objetividad y la invisibilidad de la que ella habló. El conocimiento como conocimiento objetivo, que siempre es un conocimiento masculino, blanco, prescindente, que reclama ver sin ser visto. Donna Haraway lo trabaja como objetividad encarnada. Entonces ahí vamos a nuestros cuerpos, ¿no? El mapeo de nuestros cuerpos. A mí me pareció fascinante esto, esta idea de nosotros, de objetividad encarnada. Nosotros somos en nuestros cuerpos y construimos saber desde quienes somos, de dónde estamos. Y entonces le propongo, ella ya igual también lo trajo, cuando hablamos de espacios del miedo, ¿no? En general, cuando hablamos de el 8M o las movilizaciones, siempre estamos muy atravesadas por la violencia. Y yo tengo una mirada como, me empiezo a preguntar si dentro de este modelo neoliberal, punitivista, interpelarnos siempre a las mujeres y a los cuerpos feminizados como desde la violencia, como víctimas de la violencia, no nos deja en un rincón de inactividad, ¿no? Porque si vos siempre sos la víctima, entonces perdés la agencia.
Y bueno, y rápidamente Diana lo retomó y mostró todas las actividades que hicieron. Entonces, bueno, desde la perspectiva y desde todo su saber, yo le pediría que, además de reconocer estos espacios de violencia y de miedo, ¿cómo podemos trabajar para construir espacios de amorosidad y cuidado? ¿No? En este que somos nosotros, porque los que estamos aquí, ¿qué somos? Somos mujeres, varones, personas que vivimos en una ciudad. Entonces nuestro espacio nosotras somos universitarias, blancas, todos ustedes universitarios, urbanos, y aún así la ciudad nos somete a nosotros a múltiples violencias, no solo la inseguridad, no solo la violencia física, ¿no? Los largos traslados, la incomodidad en la comunicación, etcétera, distintas violencias que sufrimos aún viviendo en esta situación de privilegio. Ni hablar de, vamos hasta Quilmes acá nomás, o a Avellaneda y llegamos a Villa Inflamable y a todas las contaminaciones que hay y de las que la gente vive. Entonces, bueno, también me planteo, bueno, ¿cómo respondemos a estas situaciones y cómo responde la geografía feminista a estas cuestiones? Y bueno, y finalmente nada, agradecer esta mirada de mirar el territorio y mirar nuestros cuerpos, porque la verdad que te hace revisar muchísimas las cosas. Mientras que vos hablabas, yo pensaba esto de que somos en nuestra primera intercambio con el espacio es nuestro cuerpo. Pensaba en un libro que leí a principio de año que se llama Efusión y Tormento, de Arlette Farge, y es un texto que está escrito respecto del siglo XVIII, en el que justamente lo que toma es el cuerpo en el espacio público, cómo había quedado registrado en el siglo XVIII. O sea, es una cosa que está presente. Como vos dijiste, no es nada nuevo, sino que es algo que hay que recuperar. Bueno, nada, quería retomar estas ideas para que ustedes las sigan desatando y busquen o traigan otras y bueno, y sigamos pensando. No, vos no necesitas. No necesito. ¿Preguntas? Bueno, felicitaciones nuevamente, Diana. En particular, tremendo trabajo. Creo que más allá de nuestro rol de intelectuales, estar en el campo, estar en el terreno, no solo en el campus universitario, sino con las compañeras de Ecuador y con otros espacios de resistencia, es un esfuerzo importante, un esfuerzo humano, social y de, como siempre digo, el conocimiento tiene que tener una función social, pero sobre todo tiene que tener sensibilidad social. Así que en este sentido, felicitaciones, agradecemos muchísimo tu reflexión, tu experiencia, y ahora sí abrimos un espacio de preguntas para no hacer mis propias preguntas. A ver si alguien tiene alguna cuestión, algo para comentar, alguna reflexión. Está abierto para que podamos pensar colectivamente todos estos problemas. Como dijo Diana, nadie tiene la verdad y todos los aportes que surjan siempre van a ser muy valorados porque estamos discutiendo el día a día nuestro rol en nuestra sociedad. Así que queda abierto el espacio si hay alguna consulta. Creo que quedamos choqueados, ¿no? Es como que yo decía, wow, tremendo, qué mapa, qué imagen. Y este silencio responde a esto que estás provocando. No es un silencio sino de por dónde voy descifrando toda esta información, porque para muchos es un avance, un primer avance de la problemática y de lo que implica toda esta discusión, y que nada más ni nada menos pensado desde el espacio o desde temporalizar el espacio. Es decir, no podemos estar separados, ¿no es así? Pero creo que sí desde el territorio como cuerpo, esto a nosotros nos obliga a repensar cómo justamente pueblos originarios y otras culturas parten del cuerpo como el territorio sagrado, ¿no? Desde mi geografía cultural y de mis recorridos,
no puede estar separada de la naturaleza, y hemos hecho todo lo posible en 2 o 3 siglos para olvidarnos de este vínculo que estás planteando vos, de esta integración que estás planteando vos, de estas proyecciones que estás planteando desde el bienestar, desde el conflicto, desde la molestia o desde la esperanza. Y el cuerpo en ese sentido es un elemento central. Sí. Presentate y... Hola, mi nombre es Cecilia Touris y soy psicóloga, o sea que ya es una rareza en este espacio, pero me quedé pensando como algunas cuestiones que me resultan interesantes de pensar cómo habitamos, los espacios que habitamos desde el cuerpo que habitamos, y esta decisión de la que hablaba recién Cristina, que me parece importante de retomar, justamente porque también soy feminista, entonces, bueno, pensar en qué construcción de territorios se hicieron y qué espacios se hicieron posibles y cómo estas disidencias, que a veces son sexuales, a veces son étnicas, a veces son de pensamiento, de modos de habitar el mundo y de modos de estar en el mundo, abren la necesidad de repensar, de repensarnos, pero sobre todo, digo, algo que me hacía como pregunta es ¿qué lugar tiene el cuerpo en estos modos de habitar? Porque a veces el cuerpo parece como un intermediario y no lo es, ¿no? Entonces, ella decía una cartografía o un mapeo de las sensaciones corporales y yo pensaba, bueno, ¿cómo el mundo en el que vivimos, y retomaba un poco, Patricia, esto, las violencias que vivimos cotidianas, tienen que ver con desensibilizar nuestros cuerpos para invisibilizar y para callar algunas de esas sensaciones que aparecen. Y las mujeres sabemos muchísimo de eso, ¿no? De cómo invisibilizar y cómo insensibilizar nuestros cuerpos a determinados recorridos o determinados espacios, a cómo desensibilizar nuestros cuerpos en determinados lugares para hacer de cuenta que eso no sucede, y la importancia, en todo caso, de algunas proclamas feministas en relación a esto de yo sí te creo, de no callar y de hacer posible esta sensibilización del cuerpo y este encuentro del cuerpo con estos espacios para crear otros espacios, no solamente para las mujeres, sino también para todos los otros que habitan estos territorios, sobre todo porque tiene que ver con algo de lo que decía Patricia. Bueno, estos espacios también están historizados y por lo tanto nuestros cuerpos también son cuerpos políticos. Estos modos de habitar, estos cuerpos y estas geografías, me parece que nos piden a todos aquellos que habitamos los territorios, y además que habitamos en distintos modos, porque en este espacio los habitamos académicamente, pero cuando salimos a la puerta los habitamos de otros modos, es decir, que somos muchos cuerpos también en nuestro propio cuerpo, y que habitamos distintos espacios también con cuerpos distintos que sensibilizan o invisibilizan también distintas cosas. Entonces, me parece sumamente interesante esto que traes para poder repensar nuestros propios cuerpos, sobre todo colectivos, en estos otros espacios. Cómo estos espacios que habitamos no son espacios que habitamos solo nosotros, sino que la posibilidad de ampliar esos espacios necesariamente es una necesidad de espacio, de repensar los espacios colectivamente. Digo, esto. ¿Respondo? Bueno, son como muchas cosas que escuché. Ahora, ¿por dónde empiezo? Bueno, primero creo que uniendo un poquito todo, porque no anoté recién cuando hablaba Cecilia, primero decir que el espacio, ¿sí?, responde a la heteronorma. Entonces, el espacio
pensándolo desde la historicidad, desde el tiempo que nos toca vivir, desde los contextos culturales y todo, tiene que ver con esa norma que se construye a partir del patriarcado. Entonces hay una heteronorma que rige y define y limita el accionar de cada uno y cada una. Si nosotros nos preguntamos ahora, ¿qué lugar ocupa mi cuerpo con respecto a les otros cuerpos? Tienen que ver con esa situación, ¿sí?, de la dominación masculina que tenemos en el espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? Nuestro cuerpo, el de las mujeres, ¿sí?, mujeres no binarias también, mujeres, cuerpos gestantes, disidencias sexuales, ¿sí?, como para ser amplios, tiene que romper como primera cosa con nuestra propia naturaleza. Esta sociedad nos ha impuesto que la condición natural de la menstruación en las mujeres es vergonzoso. La primera cosa que ya tendríamos que estar todos rompiendo, ¿sí? Como para pensar qué lugar ocupa mi cuerpo cuando parte de mi cuerpo tiene que ser invisibilizado, ocultado, porque es avergonzante, que no lo puedo compartir con el otro. Cuando yo hablo de las condiciones biológicas y las relaciones sociales, tiene que ver a estas cuestiones que son impuestas. O sea, ¿por qué tenemos que ocultar nuestra sangre? ¿Sí? Por ejemplo, qué duro, ¿no? Porque hasta a mí es difícil hablar de estas cuestiones, ¿no? Es incómodo. Nos trae esta cuestión de decir, bueno, y sin embargo, la humanidad, si no fuera por nuestra sangre, no crecería, ¿no? No. Pero la primera cosa de pensarnos como cuerpo también tiene que ver con la naturaleza a la que a nosotras adscribimos y que nos dijeron, esto sí, esto no. ¿No? Entonces, esos patrones culturales y que se suben a las necesidades del mercado para pensar en esa combinación de ciencia, mercado, tecnología y cómo los cuerpos pasan a ser un objeto de ese mercado, ¿sí?, son las primeras cosas en las que tenemos que estar pensando, ¿sí? Ni hablar de, por ejemplo, ustedes saben, el grupo de economía feminista que está trabajando intensamente han logrado demostrar la diferencia que hay en los precios de los productos femeninos de los masculinos. O sea, nuestra brecha salarial es mucho más que la que todos estamos pensando. Porque de nuestro salario, que ya de por sí no es igual al de los hombres, los gastos que nosotras tenemos son mayores. ¿No? Entonces estaba mirando en un trabajo de economía feminista donde mostraban esa relación y donde inclusive todos los productos que tienen color rosa, por favor no los compre nadie, porque son más caros y bastante más caros, ¿sí? Entonces, ¿cómo estas cuestiones desde el cuerpo también tienen que ver con el mercado, ¿no? Y cómo hacemos con este juego, que tiene que ver con nuestra historia, el proceso en el que estamos y demás, ¿no? Porque me hiciste recordar justamente esas cuestiones, o sea, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Si ni siquiera podemos reconocer cómo es nuestro cuerpo. Entonces, estamos invisibilizando parte de lo que es nuestro cuerpo, ¿sí?, con respecto a estas cuestiones biológicas. ¿Sí? Y cómo nos relacionamos con los demás. Esa primera referencia que tenemos, que cada cuerpo es una representación espacial, está escindida en las mujeres, ¿sí?, porque no es igual. Entonces, cuando hablamos de ese control, esa dominación, esa asimetría de poder, ahí aparecen los mandatos, ¿sí?, de cómo nos escondemos, de cómo ocultamos, de cómo no aparecen determinadas cuestiones que están naturalizadas. Ni hablar, por ejemplo, de nuestros desarrollos en las universidades, porque ya que estamos acá, ¿no? Entonces, bueno, que nos parece, hemos hecho encuestas donde nos dicen, no, en la universidad no hay
discriminación de género, no hay violencia de género, a mí nunca me ha sucedido, nunca. Y desde que está el protocolo de género vigente, no hacemos más que recibir denuncias de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucedía? ¿No? Entonces, en este momento que aparece esto de, que Rita Segato dice, de victoria sacrificial, ¿no? De cómo los cuerpos de mujeres que aparecen muertas se transforman en una victoria frente a los otros hombres, ¿sí? No frente a las mismas mujeres, sino en cómo ofrezco adelante de los otros hombres esta cuestión del disciplinamiento cuando las mujeres, que ahora sí nos ven y que ahora sí decimos que no, ¿sí? Nos estamos corriendo de ese esquema de mandato establecido, ¿no? Entonces, bueno, pasa con otra serie de cuestiones, no solamente por ser gordos, estaba pensando en el estereotipo de la gordura, que es otra de las cuestiones que también están pensándolo como cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con la gordura? Cuando es como un modo de producción forzoso que nos han instalado de que el problema es individual. No. Entonces ahí también aparece esto de qué cuerpo, qué lugar ocupa mi cuerpo, ¿sí? O el estereotipo de cuerpo o de modelo que tenemos que cumplir. Sí, no sé si estoy respondiendo todo lo que me preguntaron porque me olvidé. Pero bueno, más o menos eso quería decir, ¿sí? Si hay algo que me olvidé, por favor. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, ya que no hay preguntas. Bueno, nos has dejado mudos y mudas y mudes, porque realmente has tocado temas muy sensibles, creo que... Quiero decir una cosa con respecto a esto, porque esto también es disciplinamiento espacial, ¿no? Claro, sí, seguro. Digo, que los estudiantes callen también es un disciplinamiento espacial que tiene que ver con un dispositivo, que es el dispositivo áulico. En el dispositivo áulico aprendemos durante 15 años, desde que entramos al jardín de infantes hasta que terminamos la secundaria, a que el saber está puesto en otro lado y que cada vez que abrimos la boca eso puede ser evaluado y por lo tanto es mejor callarse. Y en eso también hay un disciplinamiento del cuerpo y hay un disciplinamiento de los pensamientos y entonces posiblemente se nos ocurra a nosotras hablar porque ocupamos otros lugares también en la universidad, pero eso no significa que no está pasando nada por la cabeza de les otros, ¿no? Sino que justamente, seguramente están tan ocupados en reflexionar eso, pero tan deshabilitados en términos de espacio y de cuerpos para poder decir aquello que están pensando, que me parece que hay que entender que esto también es parte de cierto dispositivo. Sí. Yo simplemente voy a hacer una propuesta, si están todos de acuerdo, de comentar una imagen, como buena geógrafa de espacio-tiempo, de alguna imagen donde sentimos nuestro cuerpo o los cuerpos de otros expresados en la ciudad. A mí particularmente me pasó, tengo muchas experiencias, pero eso creo que fue como la primera llamada de atención más visible y también directa. Estaba en la Ciudad de México y todos sabemos que en México tienen los buses vagones para solo mujeres, ¿no? Y eso, por un lado dije, qué conquista, y por otro lado dije, qué espanto, ¿no? Es decir, ese lugar de conquista y de victoria, de visibilización de un abuso cotidiano instalado frente a un machismo exacerbado de testosterona y hago lo que se me da la gana, al otro punto, es decir, alfas y betas, ¿no? ¿Cómo no podemos convivir en un transporte público? Eso fue para mí un lugar, ya hace varios años, no voy a decir la cantidad de años, donde me hizo pensar sobre el cuerpo y nuestra sexualidad, ¿no? Nadie de lo que estamos acá, mujer, hombre, o lo que auto quiera definirse, ha tenido seguro en un transporte público alguna situación incómoda.
en relación a esto. Pero llevado a esa separación tajante, a mí me generó preguntas. No digo ni asombro, ni susto, ni preguntas, digamos, ¿qué estamos haciendo con nuestros cuerpos y con el otro? Paso al compañero. Sí, ¿qué imagen? ¿Qué imagen tengo de...? Sobre tu cuerpo. No, a mí se me vino a la otra imagen cuando dijo de los buses en México, porque yo tuve la posibilidad de vivir en Mendoza y tengo una imagen, digamos, de contrapartida, porque los trolebús, que se le dicen allá en Mendoza, los maneja una mujer, los manejan mujeres. Y a mí sí me llamó la atención, por ahí era muy chico, y sí, eso me llamó la atención, pero me llamó la atención para bien, porque yo celebro que pedir un Uber o tomar un remis y que lo maneje una mujer. Quiere decir que se han metido en un campo que antes estaba combinado, como copado, como que era exclusividad de lo masculino. Entonces yo en ese entonces, con corta edad, vi una mujer manejando un transporte público y la verdad que me llamó la atención para bien y lo noté como un avance. Y digamos como que ella pone el ejemplo de lo de México, que es, me parece que eso ya es más. No sé por qué se llegó en México a esa situación, precisamente. Por la extrema. violencia. Yo creo que si acá se llega a eso ya, digamos, es triste. 50.000 mujeres muertas. Pero no creo que acá se llegue hasta ese punto. Yo creo que podemos convivir normalmente, mujer y hombre, en todo el mundo, ¿no? Pero esta brecha que se abrió no está buena. Y una de las preguntas que tengo yo para usted es si la geografía feminista, el título, digamos, me hace ruido. No sé si la palabra sería discriminatorio, porque es a partir de las problemáticas, como marcó en el campus, de los abusos sexuales que sufren las mujeres, obviamente, o del problema que genera cáncer en lo que es netamente hacia las mujeres, feministas, digamos. Si el hombre es como que queda de lado un poco. Yo sentí eso. Yo como hombre sentí eso. Como verán, se lo di el micrófono, se lo di a un hombre para que generara un poquito esto tan, ¡Qué bueno! tan ordenado, ¿no? Tan lindo. No, es decir, me pareció muy lineal, es decir, cáncer a las mujeres, abusos a las mujeres, y los hombres callamos. Te agradezco la inquietud, porque me das la oportunidad de responder. En realidad, el feminismo no deja fuera a nadie, ¿sí? Primera cosa. Solo que son muchos siglos de opresión, ¿sí? Entonces ahora estamos sacando a la luz parte de esos problemas de opresión. Pero de ninguna manera estamos dejando fuera a nadie, porque ¿qué estamos diciendo? Si estamos apostando a la igualdad de derechos, estamos apostando a una nueva masculinidad. Y esas nuevas masculinidades son las que tienen que deconstruirse, para tomar de nuevo el concepto que tomé, para que juntos, juntes, podamos construir ese mundo mejor, ¿sí? Entonces, lejos de que queden afuera, es decirles, así como veníamos, no. Hay que empezar a cambiar. Pero nosotras, en este caso, o el feminismo en su conjunto, no quiere reproducir una simetría de poder. No quiere estar por encima de nadie y no quiere tomar el poder, como sí lo tienen los hombres, ¿sí? Sino queremos una igualdad entre todes. O sea, el caso que yo tomé particularmente es de mujeres, tienen ese problema específico, puntual, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, Paula Soto Villagrande, en México, que justamente hace el trabajo del transporte público en México y demás, ella demuestra claramente, en México hay 50.000 muertes de mujeres. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos 30.000 desaparecidos, pero estamos hablando de 50.000 muertas mujeres en México, ¿sí? Porque las mujeres forman parte de los crímenes sexuales como motín
¿sí? Frente a los cárteles de la droga. Entonces se pelean y ¿qué pasa? Matan a las mujeres de esa familia. Entonces los cuerpos de las mujeres no tienen valor, ¿sí? Entonces aparece Ciudad de Juárez, bueno, entonces lo que estamos diciendo es, estamos visibilizando y estamos concientizando primero a las mujeres, porque aquellas mujeres, mirá lo que te voy a decir, me voy a meter acá en un lío, pero bueno, aquellas mujeres que consideran que el patriarcado les ha dado un lugar, son las mujeres que son las más crueles con las propias mujeres, porque necesitan que el patriarcado las premie por esa decisión. Hay muchas mujeres machistas, hay muchas mujeres. Entonces, las mujeres que están trabajando porque sienten un reconocimiento, porque están disciplinadas haciendo todo lo que el patriarcado dijo que tienen que hacer, se vuelven de ese costado y a su vez están cuestionando, ¿sí?, a las otras mujeres, porque necesitan ser premiadas dentro de esa estructura de poder, ¿sí? Entonces, desde el feminismo nos vemos en la obligación, ¿sí?, de trabajar sobre la igualdad de derechos. Pero después de tanto tiempo, déjennos romper con las opresiones, déjennos mostrar las desigualdades, ¿sí? Y me parece muy interesante lo que estás planteando, porque lo que puede ser una provocación, puede ser una incomodidad, lo que estamos continuamente expresando, sirve para instalar la pregunta. Sí, o sea, lejos de incomodarme lo que acabas de decir, yo aplaudo lo que acabas de decir porque me diste la posibilidad de decir lo demás, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Para el feminismo es muy importante el cuestionamiento, es muy importante el debate, porque es la manera de instalar el tema para construir nuevas masculinidades, ¿sí? O, como dice Dora Barrancos, feministas. Dora habla de feministas. Bien, tenemos una última intervención. Hola, yo soy Mar, no soy de la UNCI, así que aprovecho esta extranjerización para estar más tranqui para preguntar. Yo vengo de la historia, soy profe de historia, educadora popular. Quería primero, quedé bastante impactada con el trabajo que hacen desde la geografía feminista, un territorio que no conocía particularmente, pero que, bueno, me hiciste rememorar un poco a los trabajos de Longoni con el siluetazo, diversas maneras de apropiarse del cuerpo y recuperar la memoria, ¿no? Me parece que en ese sentido, esto que vos comentabas de lo temporal y la geografía como de alguna manera hermanadas desde el feminismo y también desde la acción política, me parece bastante fundante para esta nueva generación, pero sin olvidar también, a la que pertenezco y a la cual milito, pero también sin olvidar todas aquellas luchas y discusiones saldadas que tenemos desde el feminismo, el transfeminismo, y que el patriarcado insiste en volvernos a hacer dividir y volver a discusiones que desde el siglo XX están inclusive saldadas, ¿no? En ese sentido me quedé pensando en lo que vos decías después con respecto a las intervenciones y cómo el capitalismo de todas maneras sigue interviniendo de manera opresiva, capitalismo igual patriarcado, con, por ejemplo, el concepto de pink washing, que es el de alguna manera lavar o enaltecer nuestras luchas feministas, poniéndose en un lugar de aliados, ¿no? O haciendo, apoyando todas nuestras luchas, pero de alguna manera lavando lo que en realidad estamos haciendo, que es un reclamo político y en realidad anticapitalista. Entonces, me parece que este tema que vos tomás y cómo desde, no sé, una ciudad como Tandil, que mujeres se animen, no sé, esa era parte de la pregunta también, con qué personas habías trabajado para hacer estas cartografías, pensar si eran desde de personas de la militancia o personas de los barrios, me parece importantísimo porque, no sé, nosotras trabajamos en un bachillerato popular y a veces es muy difícil abordar a nuestras estudiantes para que de alguna manera
tengan la confianza y el espacio, por más que sea un lugar feminista, latinoamericanista y todos los istas y amigables que sean, es muy difícil que nuestras estudiantes tengan el espacio y la confianza para confiar en personas que tal vez tenemos más herramientas de militancia para ayudarlas, no por una cuestión de superioridad desde ya, pero sí esto, ¿no? Y como siempre el patriarcado de alguna manera se va imponiendo en sus concepciones y termina como minando un poco luchas que ya están inclusive saldadas para el feminismo. ¿Puedo agregar una sola cosita antes de darle el micrófono? Mirá que me olvido. Hay una cosa... Espérate que me olvido. Una cosa que quería aclarar, porque estamos hablando de mujeres y varones. Mujeres y varones no son dos categorías, no es una esencia. Nosotros no tenemos una esencia y la esencia femenina, la esencia masculina. El varón es así, la mujer es así. Quería que quedara claro, porque a veces usamos la categoría mujer, sí, pero Diana lo aclaró bien. La categoría se cruza con otras categorías. Porque si no, las mujeres sentimos, las mujeres tenemos. Y la cuestión de la biología no es destino, ¿no? Si no, no incorporaríamos a travestis, trans, transexuales, digamos. Estamos incorporando mucho más. No solo, no es una... Vamos deviniendo, mujeres vamos deviniendo, varones vamos deviniendo otros, pero no son categorías estancas, eso tengámoslo presente porque si no nos vamos a confundir. Sí, espera que yo tengo mi propio micrófono. No, sí, eso es central, Patricia, porque nosotros tenemos que pensar en romper lo binario, ¿sí? O sea, no existe lo binario. ¿Sí? Porque esas son, o sea, no se nace mujer si no se hace, dice Simone de Beauvoir. Bueno, podemos seguir pensando en estas cuestiones. Monique Whiting dice, las lesbianas no son mujeres. Bueno, entonces podemos seguir tirando, ¿no? Y empezar a repensar entre todos. Por eso es que, por ahí tu pregunta de que dejamos afuera a los hombres o no, bueno, no, estamos deconstruyendo y volviendo a armar, entonces esto sucede, ¿no? No me acuerdo bien qué era lo que dijiste. Ves que ella me hizo ya olvidar, porque puso en el otro tema. Reflexión y además preguntarte sí. Bueno, eso es lo que dije, que eso era un dato, porque estamos hablando de mujeres empoderadas que forman parte, que salen a luchar el 8M con el paro internacional de mujeres trabajadoras, que entonces encontramos mujeres de todo tipo, de todas edades, en los barrios, son 14 plazas en la ciudad, vamos a las plazas con nuestra cartografía, e inclusive este año llevamos ya los resultados para hacer las devoluciones a las plazas, y todo el mundo se recontraengancha, porque las mujeres, primero estos talleres, son de mucha reflexión, y cuando terminamos en el abrazo final de pensar nuestro cuerpo como colectivo, es donde después vamos a marchar, imagínense, vamos felices a marchar en defensa de nuestro cuerpo y de nuestros reclamos, pero a su vez, ¿cómo llevamos esto también al cotidiano? Porque yo estoy convencida de que la educación es el camino. La educación es el camino. Yo estoy convencida de que es por medio de la educación y por medio de las políticas públicas, por ejemplo, el rol del Estado también, aunque no todo tenemos que pensar en que el Estado lo va a resolver, pero sí pensar desde nuestros lugares y cómo hacemos para trabajar. Tenemos leyes que no se aplican, voy de nuevo a la educación sexual integral, a la ESI, bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a trabajar desde el jardín, desde las cuestiones maternales, ¿no? Para cómo construimos otro mundo posible? Porque las generaciones que estamos hoy acá, ¿sí? Yo tengo hijos varones, ustedes se imaginan lo que fue mi vida, ¿sí? Tengo 3 hijos varones, más compañero, por lo tanto vivo con 4 varones. Eso explica por qué estoy acá sentada, ¿no? O sea, no hay otro motivo. Yo tengo 4 hermanas y soy más chicos. Bueno. ¿Ves? Muy bien, por eso estás acá hoy. Estás acá comentando. Muy bien, muy bien. Bueno, ese es el tema. Y cuesta mucho, cuesta, es cierto que cuesta. Pero
Cuando empezamos en los barrios, primero Tandil es una ciudad conservadora. Por lo tanto, tenemos ya, como para empezar, un tema complejo. Y a partir de ahí trabajamos desde la universidad, pero decidimos dejar la academia ahí esperando, ¿sí?, la teoría y todo lo demás, para ir nosotros a aprender a los barrios, ¿sí?, de meternos en los barrios y trabajar con las mujeres. Y hay unas experiencias bellísimas. En Tandil está la agrupación de Mujeres Sin Techo, que es un grupo de mujeres que un día se reunió con los problemas propio de las mujeres con la anticoncepción, bueno. Y resulta que en la discusión aparece que el tema central era la vivienda. Y esas mujeres se pusieron al hombro esa consigna que había salido ahí. Y ahora hay un barrio en Tandil que se llama Mujeres Sin Techo, para mujeres, que no solamente es para mujeres. Hay un montón de parejas jóvenes que van y piden su casa y hay 2 mujeres que son las que se encargan, ¿sí? Y hay un barrio hermoso, se llama Mujeres Sin Techo. Entonces, ¿desde dónde empezamos a trabajar, no? Entonces, esto digo de la importancia de cuando lo individual deja de ser individual para pasar a ser colectivo y cómo trabajamos desde ahí. Es posible, es posible. Ese es el mensaje, ¿sí? O sea que es posible, podemos, ¿sí? No quiero seguir más porque no estamos con los... en este mundo de claros y oscuros que vos anteponiendo una cosa... Bueno, no, claros y oscuros no. Una mirada y otra, ¿no? Anteponiendo una cosa y la otra, yo decía, Diana está hablando de mujeres potenciadas o empoderadas. Dora usa más la palabra potenciar que... Potenciar, sí. Este mundo de mujeres potenciadas, también debemos construir espacios para que los varones puedan empezar a reflexionar sobre su rol. Porque independientemente que vos digas, no, bueno, yo soy el hermano menor, qué sé yo, empecemos a generar espacios en los que podamos reflexionar de esos espacios de privilegio que los varones gozan, quieras o no quieras ejercerlo, vos ya lo tenés. Entonces hay una contracara que es esta otra, ¿no? Generar espacios en los que podamos reflexionar y que no seamos todas mujeres que nos abrazamos y estamos todas hablando entre nosotras, sino que haya espacios para que estos varones también tengan posibilidades de manifestarse, de plantear lo que vos planteás y de entender que, por ejemplo, el espacio privado, el espacio doméstico, ¿es el espacio de la mujer? No, el espacio doméstico es el espacio en el que la mujer está trabajando, lavando los platos, barriendo y atendiendo a la gente. El varón sale al espacio público, vuelve al espacio privado y ¿qué hace? Se sienta, mira la tele y espera que lo atiendan. ¿Qué hace la mujer? Va, trabaja, vuelve al espacio privado y ¿qué hace? Sigue trabajando. Entonces, hay una cuestión, no en todas las clases sociales, no todas las mujeres, ninguna de nosotras vemos eso, pero eso es más o menos lo que se establece. Entonces, pensemos también que ese espacio privado en el que la mujer es la reina del hogar, la ama de casa, ¿qué ama? Es la encargada de la casa que tiene que atender a todo el mundo. El trabajo del ama de casa no termina nunca. Entonces, digo, también generemos estos espacios para, ¿no? Para reflexionar con varones. Te paso el micrófono. No, primero agradecer, está súper interesante. Yo no soy del palo de la geografía, soy más de lo social y hace un tiempo venía como incursionando en todo lo que es urbanismo feminista, diciendo que hay muchas cosas en común, principalmente como las personas respondemos y habitamos el espacio, ¿no? Cómo construimos el espacio. Y algo que me pareció súper interesante dentro de lo que es urbanismo feminista y no entiendo la pregunta. Los niños... Son los niños como continuidad del cuerpo de la madre. Ah. Si alguna vez surgió esa continuidad. Bueno, acá primero, estas eran mujeres que habían elegido maternar. Primera respuesta. ¿Sí? La maternidad no es la naturaleza, ¿no? Uno no está destinada a la Exactamente. Entonces, no ser madre.
Vos podés elegir no ser madre y podés elegir que no sea tu continuidad, si no. Entonces la respuesta es bien clara, o sea, estas mujeres, las que tenían hijos, habían decidido maternar, otras por ahí no habían decidido maternar, pero en su momento no habían tenido ningún apoyo como para resolver qué hacer con ese hijo, hija, hije, ¿sí? Y entonces, bueno, estaban con ellos. Pero en realidad este universo de mujeres que respondieron y que, no sabés, se agolpaban arriba de los mapas para poner sus lugares, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo de mujeres. Las ciudades, hay un trabajo muy lindo de Ana Falú, que supongo que lo revisarás asiduamente, que ella trabaja justamente sobre ciudad y mujer y todas las dificultades que tienen las ciudades para nosotras, para nuestros hijos, ¿sí? La forma de circulación, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco. ¿Está? Yo lamento interrumpir el espacio, pero a las 8 tenemos que dejar libre la sala, así que por supuesto invito a todos a un aplauso efusivo.